insisto que no deben olvidarse jamás. Y es fácil de recordar a través de esas 3 preguntas que yo les he hecho. De ahí, obviamente, ya desprendemos y lo consideramos como el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el esfuerzo de los miembros. Pero para dirigir el esfuerzo de los miembros de los trabajadores, los obreros, etcétera, etcétera, debemos partir de los conocimientos que tenemos. De los conocimientos. Por eso le decía yo, antes de hablar de qué es planificar, organizar, dirigir y controlar, lo primero que tenemos que decir que es ciencia que nos da conocimientos. Así de simple y así de sencillo. Ok, sigamos. Aquí, por ejemplo, mostramos algunas de las, bueno, vamos a hacer un poquito, algunas de los principales retos que enfrenta la administración de manera permanente. Crecimiento de las organizaciones, incremento de la competencia, la sofisticación de la tecnología. Recuerden ustedes en Administración 1, el grupo de teoría con énfasis en el ambiente y la tecnología. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo la tecnología nos hace bailar al ritmo que le da la gana. Por si no le han comentado sus profesores, por ejemplo, a ustedes mismos, por ejemplo, cuando ven a una persona con un teléfono de última generación, y no por envidia, sino que obviamente quiere estar a la par de esa gente que tiene ese tipo de equipos de comunicación, entonces hacen hasta lo imposible para comprarse teléfonos de ese tipo. O sea, ¿se dan cuenta cómo la tecnología le tuerce la mano a uno? ¿Cómo la tecnología le hace voltearse a uno? Lo mismo sucede en las organizaciones, en las empresas. Y por lo tanto, los administradores, que son los personajes que llevan a cabo y ponen en práctica los conocimientos que les proporciona la administración, tienen que hacer malabares para poder acomodarse o adecuarse a esos cambios tecnológicos, a esos adelantos tecnológicos, etcétera, etcétera, etcétera. No es menos cierto, por ejemplo, la inestabilidad económica y política. Y justamente una de las últimas teorías administrativas, como es la teoría contingencial, nos dice, por ejemplo, que no hay nada absoluto en términos de administración. Es decir, de que no porque hoy me fue bien, mañana me va a seguir yendo bien. Todo es diferente. Todo es diferente. ¿Por qué? Porque el ambiente es dinámico y es cambiante. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de inestabilidad política, con seguridad que va a exigir al o a los administradores mayor creatividad, mayor iniciativa, fundamentalmente para quienes estudian administración. Los administradores deben ser gente con creatividad, con iniciativa, no gente que no mira más allá de sus narices, no gente que no piensa, que no razona. Entonces, cuando digo, debe ser gente con creatividad e iniciativa, precisamente para hacer frente a esos momentos de inestabilidad, de cambios, ya sea económico, ya sea político, ya sea sociales o lo que sea. La información también es importante, que hace que los administradores busquen, obviamente, permanentemente la información que está generada en el ambiente externo que rodea a las organizaciones. Ni qué decir de este contexto de la globalización. Para muchos, por ejemplo, el hecho mismo, el evento bélico que se está suscitando en este momento, más allá de nuestras fronteras, lejanísimos, como diríamos, para muchos creen que
a mí qué me importa lo que pase en Rusia y qué sé yo. Yo estoy en Bolivia, yo estoy en Santa Cruz, yo estoy en Michaco. Señores, nada más falso y nada más perdido expresarse de esa manera, porque vivimos en un mundo totalmente globalizado, es una economía totalmente globalizada, que lo que sucede al otro lado del charco, con seguridad nos va a llegar, con seguridad nos va a llegar. Por ejemplo, ya el otro día no me escuchaba el grito de los panaderos, porque va a encarecerse la harina, producto obviamente de la guerra entre Rusia y Ucrania. Porque como somos tan flojos y no producimos trigo en Bolivia, entonces traemos trigo de allá. Entonces, señores, dentro de poco decían el pan que compramos a 50 centavos ya a costar $1. Y eso es influencia, por ejemplo, de los hechos que están suscitando allá lejos. Entonces, por eso es que hablamos del contexto de la globalización y los administradores no deben perderse, no deben sacarse, no deben dejar de lado ese criterio, esa visión de que lo que sucede al otro lado del charco, con seguridad también nos va a afectar a nosotros. Luego tenemos el aumento del compromiso social. No solamente, las empresas no solamente se dedican a hacer plata entre cuatro paredes y almacenar la plata, sino que los administradores, que reitero, administradores, que son los que ponen en práctica los conocimientos administrativos en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones, deben considerar y deben tomar en cuenta ese aspecto fundamental de que las empresas deben obviamente cumplir un compromiso, un objetivo social con, valga la redundancia, con la sociedad en la cual esa organización, sus tareas y sus actividades. Obviamente, mayor compromiso con el entorno natural y fundamentalmente la ética y el profesionalismo. Son algunos principales retos que enfrenta la administración a través de quién son, repito, los que aplican los conocimientos que les proporciona la administración. En cuanto a lo que vengo manifestando, el mismo concepto de administración, ustedes lo dijeron, el manejo eficiente de los recursos de cualquier tipo de organización. Y algunos de repente están en la nube, están en la luna. Y esto obviamente han tenido que enseñárselo. Es el primer tema que se ve, por ejemplo, en Administración 1. ¿Han visto ustedes qué es una organización? A ver, Lozada, ¿qué es una organización? Es un convenio sistemático entre dos o más personas. Está bien. Estaba copiando, ¿no? Infraganti. A ver, ¿alguien sabe qué es organización? Es la segunda etapa del proceso administrativo, Alicia. A ver, alguien dígame qué es organización. Es un convenio sistemático entre dos o más personas para poder llevar a cabo un propósito en común, ¿no? Específico. Bien. Para llegar a un propósito en común.
alguna actividad, ya sea social, política, económica o lo que sea. ¿Verdad, Diego? Así es. O sea, cuando, obviamente, pero ¿de qué estamos hablando en este momento? Cuando hablé del concepto, le dije, para manejar correctamente, para simplificarlo, los recursos de cualquier tipo de organización. Y obviamente que estoy hablando de organizaciones consideradas como un conjunto de personas. Por eso dice, es el convenio sistemático entre dos o más personas. Entre dos o más personas. Cuando hablo de una persona, no hablo de una organización. Entonces, por ejemplo, nos asociamos para desarrollar algún negocio, alguna actividad, algún emprendimiento. Entonces, en ese momento se logra establecer, crear una organización. Una organización. Por eso les moví el tablero. Listen, no se le escucha. ¿Por qué recién me avisan que no me escuchan? No fue un rato, no. Bueno, entonces, que les quede claro de que, sin duda alguna, cuando hablamos de organización, así, organización, con seguridad nos referimos a dos tipos de organización. La una, como alguien dijo, es el segundo paso, la segunda fase, la segunda etapa del proceso administrativo. Muy bien, pero en este momento de lo que nos estamos ocupando es precisamente de hablar de organización en términos de el conjunto de personas, un conjunto de personas, una agrupación de personas. Por eso que yo les decía, por ejemplo, cuando hablábamos del concepto de administración, manejar adecuadamente los recursos de cualquier tipo de organización, yo le dije, llámese karaoke, llámese comparsa, llámese fraternidad, llámese fábrica de pan, llámese fábrica de chipilos, llámese fábrica de chorizo, lo que sea. Son organizaciones que obviamente cumplen este criterio y este concepto. Es un convenio sistemático entre dos o más personas para llevar a cabo un propósito específico y lograr objetivos y metas en común. ¿Cuál es el propósito específico? Vender helados, ¿no es cierto? Vender chipilos, vender pan. Alguien, por ejemplo, aquí, si a los que estudian administración, hagamos un emprendimiento. Muy bien. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer para ganar plata? ¿Qué hacemos? Bueno, buscaremos ¿cómo se llama? Material y nos vamos a limpiar parabrisas a las rotondas. Entonces, vean ustedes, ya están formando una organización con un propósito específico, ir a limpiar parabrisas a las rotondas y de ahí obviamente obtener nuestros ingresos, nuestros recursos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos en común? Por ejemplo, uno agarra y pone un negocio entre 2, 3 o 4 personas. Obviamente que lo que uno busca principal y fundamentalmente es ganancias. Ganancias. El propósito va a ser el tipo de negocio al que nos estamos dedicando y el objetivo, la obtención de ganancia o la obtención de utilidades. ¿Listo? Entonces, todos los que conforman la organización, desde el portero hasta el gerente,
tendrán que apuntar, obviamente, a lograr ese objetivo, porque ese es el objetivo en común que busca la empresa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron? ¿Sabían eso? A ver, ¿están durmiendo? ¿Sabían eso ustedes o no? A ver, déjenme un ratito decirles a esos que llegan tarde. A las 18:26, ojo, escúchenlo bien, 18:26, habilité la sala de espera. Es decir, que ya nadie puede ingresar después de esa hora. ¿Por qué? Porque a esa hora tomé asistencia. La clase es a las 18:15. Dije que iba a dar 5 minutos de tolerancia, pero no media hora. ¿Me están oyendo? Entonces, quienes les he dado la posibilidad de que vuelvan, por ejemplo, Burgos, por ejemplo, no sé, se salió y otra vez está pidiendo ingresar. Y otra vez está pidiendo ingresar. Entonces, los que han llegado posterior al momento que he tomado asistencia, están aquí presentes, pero no tienen asistencia. Así de simple y así de sencillo, para que lo tomen en cuenta. Y obviamente, el aula virtual está abierta a las 18:05 o 18:10. Ya está abierta para que ingresen. Hasta las 18:20. Hoy cerré a las 18:26. Les dije, ¿no? Son 18:26. Así que tomen en cuenta, por favor. Bien. Entonces, eso es organización. Eso es, entonces, es ahí donde ustedes, futuros administradores, van a ir con esos conocimientos que les va a proporcionar la administración, van a ir a manejar, pero no a manejar con las patas, ¿cierto? Van a ir a manejar esos recursos, los recursos que tienen esas organizaciones, con el mayor empeño posible, con la mayor precisión, con la mayor claridad, con la mayor sutileza, es decir, en otras palabras, manejar de la manera más óptima, racional, etcétera, 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 los recursos de esas organizaciones. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. Por lo menos levanten el pulgar si es que entendieron algo. Sigamos. Aquí mostramos obviamente un poco la importancia que tienen las organizaciones. La importancia que tienen las organizaciones. Y vean ustedes cuán importantes son las organizaciones para la vida del ser humano. Desde el hombre primitivo hasta hoy en nuestros días, formar organizaciones es de vida o muerte, es de vital importancia. Imagínense usted una persona que vaya, uno solito, que vaya a gritar como un loco a la plaza, pidiendo, no sé, cualquier cosa. Gritos te va a dar bola, como dice regularmente. ¿Ok? ¿Quién le da bola? Nadie. Pero ¿qué pasa si esa persona, un sindicato, una asociación, una federación, lo que ustedes conocen, y van y bloquean y gritan en la plaza? Mierda. La cosa. Cambia la cosa. Entonces la tendencia natural de la gente, de las personas, es precisamente a formar organizaciones. A formar organizaciones. ¿Y esto por qué? Porque obviamente se han dado cuenta que solo
solitos lograr sus objetivos. Por lo tanto, entonces, buscan la conformación de organizaciones ¿para qué? Para que con el concurso de todos se puedan alcanzar lo que dijimos hace un momento, metas en común. Entonces, por eso que decimos, las organizaciones constituyen un elemento indispensable de la vida civil. En primer lugar, las organizaciones sirven a la sociedad. Por ejemplo, universidad. Por ejemplo, hospitales. Por citar algunos ejemplos. Cooperativas de agua, cooperativas de luz, o empresas de luz, empresas de agua, empresas de limpieza. Son organizaciones, obviamente, que se conforman para servir a la sociedad. Para servir a la sociedad. Y aquí hay que recalcar, que lo voy a repetir cuando hable del tema empresa. Si no hubiese alguna necesidad insatisfecha dentro de la sociedad, o sea, no tiene sentido la creación de una organización, de una empresa, de una institución. Entonces tiene que haber una necesidad dentro de la sociedad para que se genere la creación de un tipo de organización como la que estamos diciendo, o una empresa, o una institución, o una agrupación finalmente. Entonces, fundamentalmente sirven a la sociedad. Segundo, lo que ya les decía hace un momento, son importantes las organizaciones porque permiten lograr cosas que como individuos de manera individual no lo harían con la misma eficiencia, eficacia y racionalidad, etcétera, etcétera, como lo haría como actuando dentro de una organización. Es decir, ¿por qué el hombre primitivo, por ejemplo, conformó grupos en las épocas primitivas? ¿Por qué ese hombre primitivo llegó a integrar tribus, por ejemplo? Porque se dio cuenta que solo no iba a poder llegar a ningún lado. Y porque obviamente buscaba protección, seguridad, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede, el ejemplo que les he puesto. Un gritón no hace nada, pero 100 gritones ya hacen roncha. Entonces, permiten lograr cosas que, como individuos, de manera individual o personal, no lo harían con el mismo nivel de eficiencia o eficacia que lo haría a través de una organización. Está claro también que la importancia de las organizaciones está en que éstas generan importantes fuentes de empleo, fuentes de trabajo. Empresa que se crea es empresa que genera fuentes de trabajo. Organización que se crea es organización que crea fuentes de trabajo. Por ejemplo, en época de carnaval las comparsas generan fuentes de trabajo. Las fraternidades también generan fuentes de trabajo. Estoy hablando de organizaciones de tipo social. Un club deportivo también genera fuente de trabajo. Y ni que decir, obviamente, las empresas productivas, naturalmente. Las organizaciones, cualquiera sea su naturaleza, tamaño, estilo, rubro o lo que ustedes quieran entender, tienen ciertos aspectos en común. Por ejemplo, acuérdense ustedes de Peter Drucker, cuando nos habla de la teoría neoclásica y nos dice que las organizaciones, porque organización se ve en la teoría neoclásica, en la administración 1, que las organizaciones tienen 3 aspectos administrativos en común. Lo que dice Drucker es de que, por ejemplo, 3, 1, las organizaciones buscan un objetivo. 2, las organizaciones necesitan de la administración. Y 3, y es donde menos diferencias existen, dice,
es en cuanto al desempeño individual. Eso es lo que nos dice Peter Drucker. Aquí hemos querido un poco cambiar ese esquema y decimos que, por ejemplo, las organizaciones, cada una tiene un propósito o meta, o como dice Peter Drucker, u objetivo. Así como creo que les he dicho a ustedes, porque seguramente ustedes andan todavía en la luna preguntando de queso y queso barato. No saben qué es un objetivo. Y son alumnos de segundo nivel y algunos ya de más nivel. Déjenme decirles, si ustedes no tienen claramente definido lo que quieren, ningún camino les va a ser favorable. Si ustedes no tienen claramente definido a dónde quieren llegar, ninguna línea de micro les va a servir. A ver si me entienden con eso. Lo que quiero decirles entonces es que ustedes deben tener claramente definido el objetivo que buscan. El objetivo que buscan. Porque si no tienen objetivo, van a estar como peto mocochinchero. ¿Saben qué es eso, no? ¿Saben qué es peto mocochinchero? ¿Estar a vuelta? Nunca he escuchado. Ajá. ¿Estar a vuelta? Es el peto que está vueltas y vueltas y vueltas ahí en el ¿cómo se llama? En la venta de refresco de mocochinchi por el dulce. Entonces, no avanzan a ningún lado, ¿entienden? Por eso es importante, por eso es que decimos acá, cualquier tipo de organización, lo primero que tienen que hacer, ¿qué? Lo primero que hacen, ¿qué es? Fijarse el objetivo que pretenden alcanzar. Fijarse el objetivo que pretenden alcanzar. Aquí lo tienen, miren. Y lograr objetivos y metas en común. Eso es lo que busca una organización. Y aquí dice que cualquier organización, lo primero que tiene que hacer es fijarse objetivos. Y ustedes, reitero, antes de cualquier cosa, lo primero que deben fijarse es el objetivo. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que pretenden? ¿A dónde quieren llegar? Porque si no tienen definido eso, no saben a dónde se están dirigiendo. Primer elemento, cada organización tiene un propósito, meta u objetivo. Cada organización, es obvio, está integrada por personas. Y la tercera, que es importante, todas las organizaciones desarrollan una estructura sistemática y limita la conducta de sus miembros. Define y limita la conducta de sus miembros. Por ejemplo, el hecho de que yo agarre, después de 10 minutos de espera, habilito la sala de espera, eso quiere decir que ya no ingresan, que ya no puede ingresar, si no es con mi consentimiento. Porque yo tengo aquí en este momento, por ejemplo, mire, hace unos 3 minutos lo tengo a Chávez, Peralta, Fabiola y Jacqueline fregando para que la deje ingresar. Entonces, obviamente, ¿qué hora es? En este momento ya no hay. ¿A qué vamos a venir a esta hora? Bueno, entonces, el hecho de que yo restrinja, por ejemplo, que la gente entre y salga cuando se le pega la gana, ¿eso qué implica? Obviamente, en esta tercera característica, que he desarrollado una estructura sistemática. ¿Qué es esa estructura sistemática? Los procedimientos que se establecen. Y vean ustedes que define y limita la conducta de sus miembros. O sea, con eso que les estoy diciendo, señores, acostúmbrense a que tienen que llegar 5 minutos antes de la hora indicada y no 15 minutos después de la hora indicada.
la conducta. Lo mismo pasa en cualquier tipo de organización. Por ejemplo, en la comparsa uno no puede hacer lo que le da la gana, aunque sea una chacota, ¿no es cierto? No puede hacer lo que uno le da la gana. ¿Por qué? Porque la comparsa tiene sus normas y tiene sus reglas. Y si uno hace barrabasadas ahí, a las sanciones que establezcan en sus reglas, en sus reglamentos. Cuando uno va a una empresa a trabajar, también no puede ser y no puede llegar a la hora que le da la gana. Existe un reglamento de personal que le indica cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Entonces, para ingresar a la universidad, ustedes saben muy bien qué es lo que han tenido que hacer. Y también en la universidad no pueden hacer lo que se les pegue la gana. En la universidad hay que comportarse, hay que cumplir las normas, hay que cumplir los reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda organización tiene esto que decimos, una estructura que define y limita la conducta de sus miembros. ¿Entendieron o no entendieron? Bueno, la gran variedad de organizaciones. Aquí hemos citado algunas, pero deben haber muchas más. Organizaciones industriales, comerciales, de servicios, organizaciones militares, organizaciones religiosas, organizaciones públicas o privadas, organizaciones con o sin fines de lucro, no de lucro. Ok, ese conjunto, esa variedad de organizaciones que existen dentro de nuestra sociedad y que, escuchen bien lo que les voy a decir, todas ellas, ese conjunto de organizaciones, influyen de alguna manera y de alguna forma en la vida de los seres humanos. O sea, el conjunto de organizaciones que tenemos obviamente en nuestro medio, de alguna forma, de alguna manera, influyen en la vida del ser humano. Por ejemplo, aquí citamos algunas, ya sea en su forma de vivir, en su forma de vestir, en su forma de alimentarse, en su comportamiento, en sus valores, en sus convicciones. O sea, el hecho, por ejemplo, de que vengamos a la universidad ya nomás nos ha hecho, a lo mejor, si vale el término, madurar. Ya no somos los mismos peladingos que entramos empujando y chacoteando, ¿no? Ahora somos otra persona con otra mentalidad, con otro criterio. Y tantas otras cosas. Entonces, las organizaciones, repito, influyen notablemente en el quehacer, en el comportamiento de los individuos o de las personas. A veces, por ejemplo, cuando pasamos clases presenciales, el profesor tiene que ser la imagen que refleja obviamente en el aula, porque el profesor no es cualquier chabacano de esos. Entonces, miren ustedes, y no es porque uno quiera, porque a veces uno puede irse de chinela por comodidad, pero no puedo irme a clases, a pasar clases presenciales en chinelao. Entonces, por lo menos tengo que irme con unos zapatitos. Tampoco puedo irme de bermuda a pasar clases. Entonces, vean ustedes cómo a mí, como profesor, la organización, que en este caso es la universidad, me limita y me restringe, por así decirlo, la forma de vestirme. En otros países, por ejemplo, o en otros lados, el catedrático, el docente, es el ser máximo dentro de un aula. Bueno, aquí en la Universidad Gabriel René Moreno, por ejemplo, a veces uno ingresa y no sabe quién es el profesor, porque está mimetizado igual con los alumnos. Sin ir muy lejos, por ejemplo, en La Paz, Oruro, Cochabamba,
como yo digo realmente, el docente va con una percha, obviamente que a leguas se ve la diferencia con los alumnos. Y quien entra a un aula sabe quién es el profesor, porque obviamente está impecablemente vestido. Pero eso es fruto, es consecuencia obviamente de las exigencias de la organización. Eso es entonces en cuanto a hablar de organizaciones. Organizaciones. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque lo dije hace un momento, donde vamos a ir, los conocimientos que me proporciona la administración, voy a ir a ponerlos en práctica o a aplicarlos en cualquier tipo de organización, cualquier tipo de organización. Y obviamente, le decía yo, vamos a ir a ponerlos en práctica, vamos a ir a aplicar esos conocimientos. ¿Y quiénes son los que aplican los conocimientos de la administración? ¿Quiénes son los que aplican esos conceptos, criterios y conocimientos que nos da la administración? Administradores. ¿No hay más alumnos? ¿Se fueron? ¿Qué pasó? A ver, ¿pero están todos, están durmiendo o qué es? Uno solamente respondió. ¿Y lo demás? Bueno, lo dejaremos ahí entonces porque están sin ganas de hablar. Cabrera, Elar, ¿qué pasó? ¿Se ha ido a tomar café? ¿Se fue a tomar cafecito? ¿Quiénes son los que ponen o llevan a la práctica los conocimientos que proporciona la administración? El administrador, ingeniero. Nosotros mismos, Elisa, ¿Y quiénes son ustedes? administradores, Pero usted es administrador. trabajadores, organizadores. Bien, damos por concluido este tema y la próxima clase empezamos a hablar de empresa. Creo que más están preocupados por ir a ver el partido de la despedida de su selección. Por eso creo que están sin ganas. ¿Quién es un administrador? ¿O quién es el administrador? Es la persona que aplica los conocimientos obtenidos de la administración. Lozada. Es el que administra la empresa, el que organiza a la organización. ¿Dónde pone en práctica esos conocimientos que decía Rojas? En la organización. ¿Cuál organización? Donde trabaja. Entonces, en cualquier tipo de organización, deberíamos decir, ¿no es cierto? En cualquier tipo de organización, no somos capaces de articular una respuesta de esa naturaleza. Alumnos de segundo nivel. Por Dios. Bien. ¿Qué habilidades se necesitan? ¿Qué habilidades requieren los administradores para poder aplicar esos conocimientos? Verónica Mamani, ¿qué habilidades requieren los administradores? Planeación, organización, habilidades. Se ve que usted no tiene habilidad.
A ver, Cabrera, Elar, ¿qué habilidades requieren los administradores para poder realizar o aplicar esos conocimientos que ya me han dicho? Tiene que tener comunicación, toma de decisiones, integridad y confianza. Toda esa chorizada que usted puede estar toda la noche indicándome, ¿en cómo la podemos resumir o cómo la podemos clasificar? Porque me va a decir, tiene que ser alto, ojo negro, no muy petacudo. Vamos a tirarle una chorizada. Pero, ¿cómo podemos resumir cuáles son las necesidades primordiales, necesidades o destrezas que tienen los administradores? Nada, a ver, Burgos. ¿Ya ven? Está en otro colectivo. ¿Me escuchó, Burgos? Sí, licenciado. ¿Está atendiendo o no? Sí, lo estoy atendiendo. Yo creo que ha sido usted mi talón de Aquiles hoy día. Que siempre tengo que estar llamando la atención. Le hice una pregunta. Yo considero que ante todo no debe haber situaciones que... En síntesis, yo sé, por ejemplo, que son 3 las habilidades o destrezas que generalmente requieren los administradores. ¿Cuáles son esas 3 habilidades o destrezas? Como le dije, creativo y flexible porque... Ya está bien. Está bien. A ver, ¿alguien se acuerda? Eso es administración 1. ¿Alguien se acuerda? Yo. Adelante. Si no me equivoco, son las destrezas humanas, destrezas conceptuales y las destrezas técnicas. Muy bien. Señores, ¿nunca habían escuchado hablar de eso? ¿Nadie le contó el chisme? Yo no sé, pues por eso es que pasan por decreto, sin saber nada. Y por eso es que a mí me tienen de malo, porque los exijo, porque hagan quedar mal, más arriba. O sea, ya le dije, podemos estar hablando de que sea grande, que sea petizo, que sea gordo, que sea flaco, que sea amarillo, que sea... Y una chorrera de cualidades que podemos... Pero todas esas obviamente se van a sintetizar en 3 tipos de habilidades o destrezas que son, como decía Diego, las habilidades conceptuales, habilidades humanas y habilidades técnicas. A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es o en qué consisten las habilidades conceptuales que debe tener el administrador para ejercer su trabajo o, como decíamos, ejecutar, poner en práctica los conocimientos que le proporcionó la administración? ¿En qué consisten esas habilidades o destrezas conceptuales? A ver, una sencilla entonces, las habilidades humanas. Es la capacidad, digamos, para trabajar con las personas, motivarlas, digamos. O sea, tener facilidad de relacionarse con las personas ahí en la organización y a una empresa. Muy bien, muy bien. El administrador va a ir a dirigir seres humanos, no va a dirigir animales, seres humanos. Y por lo tanto, entonces debe
debe contar con esa habilidad humana, que no es otra, como decía Diego, no es otra cosa que aquella posibilidad que tiene el administrador de entender, de comprender al ser humano, de motivarlo, decía Diego, de saber relacionarse, de saber interactuar con los seres humanos. Miren, es sencillo. Y esos conocimientos, eso no me lo he traído de Júpiter ni de Marte, ¿ya? Eso, con seguridad que han tenido que pasar en administración. Pero bueno. Obvio que cuando se habla de habilidad conceptual, se refiere precisamente a esto que estamos bregando ahorita. A esto que estamos bregando. Que ustedes entiendan. Que recojan un poquito y se metan al disco duro. Que no sea como administración 1. ¿Entendieron? Entonces, el administrador debe contar, obviamente, con ese cúmulo de conocimientos teóricos científicos, y vean que es coincidente precisamente con el concepto de administración. Porque hemos dicho que la administración nos proporciona conocimientos. Y ahorita decimos que el administrador necesita de habilidades conceptuales, que está traducido obviamente en esos conocimientos teóricos científicos, no empíricos, científicos. Por eso es que si ustedes no aprenden, si ustedes no asimilan los conocimientos, pues no van a ir a ningún lado y no van a hacer nada. ¿Entendieron? Y la otra habilidad, obviamente, es pues la habilidad técnica, como decía Diego, técnica, que es una habilidad que necesita el administrador para conocer con precisión, con claridad, la metodología, la aplicación, la utilización de diversas herramientas en la ejecución de las diferentes tareas que se desarrollan y se llevan a cabo dentro de una organización. Entonces ahí están 3 tipos de habilidades. 3 tipos de habilidades. Obviamente, que en función a esos tres tipos de habilidades, también podemos hacer una clasificación de los tipos de administradores que podemos encontrar dentro de una organización. O sea, dentro de una organización, entiéndase, por ejemplo, que un administrador es aquella persona que tiene bajo su mando a un determinado número de personas. En otras palabras, dirige a un determinado número de personas, dirige a una determinada cantidad de personas. Eso es un administrador. Un administrador que no dirige a nadie, perdón, por lo dicho, no es un administrador. Una persona que no dirija a nadie no puede ser concebida, no puede llamarse administrador. Estoy siendo claro. Y la próxima clase ya va en serio. La próxima clase va en serio. Entonces, administrador, repito, se llama administrador aquel individuo, aquella persona
que tiene bajo su mando a un determinado número de personas, o que dirige a un determinado número de personas. Y dentro de una estructura organizacional, obviamente vamos a encontrar diversos tipos de administradores. A ver, ¿qué tipo de administradores puedo encontrar dentro de una estructura organizacional, dentro de una empresa? A ver si me han entendido. Nadie sabe. ¿Qué tipo de administradores podemos encontrar dentro de una estructura organizacional, dentro de una empresa? Son tres, creo, tres tipos. A ver. Los de primera línea, si no me equivoco, los de mandos medio y los superiores. Los de nivel superior. Muy bien. Muy bien, Diego. Muy bien, parece que no ha pasado por decreto el hombrecito. Parece que sabe a qué viene a la universidad. No viene a pasear, ¿no es cierto? No viene de turista. Como hay muchos que vienen de turista a la universidad. A ver si el profesor se equivoca de nota, dicen. Entonces, pero obviamente, a ver, razones. Entiendo que hay gente que trabaja. Entiendo que hay gente que trabaja en empresas y no se han dado la molestia de mirar a ver quiénes son los jefes, quiénes mandan acá. Y eso lo vemos en cualquier tipo de empresa. Vemos, por ejemplo, que en la parte superior, ¿quién está en la cabeza de las organizaciones? En la cabeza del organigrama. ¿Quién está? El gerente. ¿Tiene miedo o qué es? ¿Ah? ¿Lozada habló? El gerente, el que está encargado de la organización. El gerente general, obviamente, el que está a la cabeza de la organización. Y por encima del gerente, ¿hay alguna otra instancia de gobierno, si vale el término, dentro de una empresa, dentro de una institución? Los directores o dueños de la empresa, ¿no es cierto?, que conforman el directorio. Efectivamente, cuando se trata de una sociedad o de una, sí digo bien, de una sociedad, por encima del gerente está, pues, obviamente el directorio, conformado por los dueños de la empresa. Y luego, obviamente, viene el gerente, que es el ejecutor, obviamente, de las políticas, las directrices, los objetivos que ha establecido el directorio. Bien. Directorio, gerente. ¿Habrá otro nivel? ¿Habrá otro nivel de mando dentro de una estructura organizacional? Veo que ni siquiera se acuerdan de las áreas funcionales de una empresa, porque de ahí debemos partir. Y las áreas funcionales de una empresa, por ejemplo, lo deben tener fresco, porque es el último tema que se ve en Administración 1. Por debajo del gerente general, ¿hay algún otro nivel de mando? Sí, gerente financiero, gerente comercial. ¿Qué se llaman esos?
Con razón no atiende porque la bulla es infernal. ¿Cómo se denominan cómo se les denomina a esos gerentes? ¿Me escucha? ¿Serían los subgerentes o los encargados de las áreas? Bueno, ¿son gerentes o subgerentes? ¿Qué son? Podrían ser los supervisores. A ver, pongámonos de acuerdo. A ver, Duri, usted me habló de gerentes, de, qué sé yo, de finanzas, ¿de qué más me dijo? Gerente comercial, ¿Cómo se les, todos sus cómo se les denomina a esos gerentes? ¿Son administradores o no, esos gerentes? yo creo que sí. No es que no es lo que usted cree, pues dígame, ¿son o no son? Son administradores. Bueno, eso, hombre, eso. Yo creo, como diciendo, ¿será o no será? O sea, ahí se nota obviamente que no manejamos y que por si surta voy a decir, es obvio, ahí entran los administradores de mandos medios que decía Diego, administradores de mandos medios, que son obviamente administradores que se encargan del manejo de ciertas áreas específicas. ¿Ok? Ciertas áreas específicas. Y son administradores porque obviamente tienen bajo su mando a gente, a personas, a responsables de otros niveles. Por debajo de esos gerentes de área, ¿habrá algún otro nivel de mando? Sí, le dicen los de primera línea, supervisores. Ya, ¿y qué hacen esos de primera línea, Carolina? Ellos se encargan, bueno, depende del área. Si es una área operativa, ellos se encargan de ejercer el área operativa, ¿no? Del operario directamente. Ya, perfecto. O sea, sobre todo se encargan, lo diríamos así, de la ejecución del trabajo, la operativización de todas las actividades que se han venido obviamente planificando desde el directorio, pasando por la gerencia general, luego por las diversas y finalmente se llega a ejecutar, a operativizar el trabajo. En todo caso, por ejemplo, cuando hablamos de la, qué sé yo, de la gerencia de producción, obviamente, la idea parte, obviamente, del directorio, pasa por la gerencia general, luego llegan las instructivas a la gerencia de producción y la gerencia de producción de menor nivel para que se ejecute el plan. En este caso podríamos hablar de producción, es decir, señores, tenemos vía libre para producir. Hay que ponerse. Entonces, esa es la cadena que existe dentro de cualquier organización. Y si se dan cuenta, en cada uno de esos niveles estoy demostrando que son administradores. Y ese administrador de primer nivel, por ejemplo, de primera línea, mejor dicho, es el administrador que ejecuta, pero no ejecuta él. Ya les he dicho, metan eso en la cabeza. El administrador no cava una zanja. ¿Qué hace el administrador? ¿Cava zanja? ¿Qué hace el administrador? Se volviendo un poquito a lo que hemos dicho ahora en el concepto y las características que tiene la administración. ¿Qué hace el administrador? Él se encarga de dirigir a los operarios para ejecutar el plan, ¿no? Muy bien, muy bien. Fantástico, fantástico. Eso.
eso. El administrador no caga. El administrador dirige, manda. El administrador no va a comprar pan. El administrador manda a comprar pan. A ver si lo entienden. A ver si lo entienden. Entonces, en este caso, obviamente, eso de que el administrador manda. Directorio manda, ordena al gerente general. Gerente general manda, ordena ¿a quién? A cada uno de los responsables de área. Cada uno de los responsables de área manda ¿a quién? A sus subalternos, que es obviamente el administrador de primera línea. Y ese administrador de primera línea ya no tiene, o sea, ya no tiene a quién delegar o a quién despachar, sino se pone manos a la obra con su personal disponible para hacer el trabajo que ha venido planificándose de las diferentes. Entonces, ahí estamos. Ese es el administrador. Esos son los administradores. Y eso es lo que tienen que hacer. Ahora bien, independientemente del lugar que utilicen o el lugar en que se encuentre dentro de la estructura organizacional, es obvio que los administradores van a requerir de esas tres habilidades que ya habíamos mencionado anteriormente. En mayor o menor grado. ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, qué tipo de habilidades de las tres que hemos mencionado, qué tipo de habilidades requiere un administrador de nivel superior, vale decir, un gerente general? Destreza conceptual. Conceptual. ¿Y por qué conceptual? Porque obviamente ese gerente general necesita el conocimiento científico porque maneja toda la organización en su conjunto. Toda la organización. El gerente general no solamente le interesa el área de producción. El gerente general es el responsable de toda la organización en su conjunto. Y por lo tanto, entonces, requerirá un mayor nivel de habilidades de esas características. Y el administrador de primera línea, ¿qué tipo de habilidades requerirá en mayor proporción? Técnicas, destrezas técnicas, licenciado. La destreza técnica, porque obviamente, sin descuidar, la última, Carolina, el administrador de primera línea, si bien es cierto, es correcto lo que usted me dice, necesita un mayor porcentaje de habilidad técnica. ¿Requerirá habilidad conceptual? De las tres destrezas necesita él tener conocimiento, ¿no? Pero la mayor destreza que él ocupa sería la técnica, porque él se encarga de ejecutar las acciones que vayan a llevar los trabajadores. Muy bien, muy bien. Más claro, agua. O como dice Pedro García, más claro, sopa de pensión. Nos quedó claro entonces, sin duda alguna, el capataz, si vale el término, el capataz que está con su cuadrilla de trabajo, que está dirigiendo a la cuadrilla de trabajo, si bien es cierto, decía Carolina, necesita un mayor porcentaje, si vale el término, de habilidad técnica, porque debe conocer las herramientas, la metodología de cómo se debe trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco no debe dejar de conocer o de tener la habilidad conceptual, porque debe manejar algunos conocimientos básicos, fundamentales, que tengan carácter científico. Por así decirlo. A lo mejor un capataz debe conocer algo, debe tener conocimiento de algunos aspectos centrales, fundamentales, por decirle así un ejemplo de lo que es la Ley General del Trabajo. Porque obviamente, de repente algún ignorante que no conoce la Ley General del Trabajo prende a puñete a los trabajadores.
Y eso obviamente está penado, está prohibido, pero por desconocimiento. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto? Es importante que esos administradores de primera línea tengan también conocimientos conceptuales o habilidades conceptuales que están traducidos naturalmente en los conocimientos de carácter científicos. Y la habilidad que predomina en los tres tipos de administradores y que de alguna manera son equitativas en los tres niveles, ¿cuáles? La destreza humana. La destreza humana, porque en los tres niveles, los tres tipos de administradores dirigen personas. Obviamente que algunos, por ejemplo, los administradores de nivel superior tienen bajo su mando, dirigen a personas, pero personas con cierta capacidad intelectual. Estamos hablando de profesionales, gerentes, me dijeron ustedes, gerentes de comercialización, gerentes financieros, gerentes de recursos humanos o gerencia de producción. Entonces, es más selecto el personal a quien está dirigiendo, pero de la misma manera tiene que entender que el gerente de tal área, por ejemplo, es una persona que se molesta cuando le dicen esto o actúa de esta otra manera. Entonces, tienen que entender, tienen que saber relacionarse. Igual que los administradores de mandos medios, por ejemplo, que si bien es cierto, están relacionándose, tienen bajo su mando a otros administradores, que en este caso son los administradores de primera línea, o sea, los que están en los niveles más bajos de la estructura, pero son también gente que tienen ciertos conocimientos intelectuales. El que sí obviamente requiere habilidades humanas es el que está dirigiendo ya a los trabajadores, a los obreros, entendiéndose, por ejemplo, de que los obreros pues, no tienen la obligación de conocer, obviamente, no tienen la obligación de tener conocimientos, ¿entienden? Entonces, pero los tres tipos de administradores necesitan, repito, esa habilidad, o sea, es lo que tienen en común la habilidad humana porque todos están relacionados con personas, están dirigiendo personas. O sea, eso es un poco lo que podríamos decir acerca de los administradores, sus características, los tipos de administradores que podemos encontrar dentro de las organizaciones, fundamentalmente las habilidades o destrezas que requieren para poner en práctica lo que ya dijimos, los conocimientos que les proporciona la administración. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, jóvenes. Ya saben entonces, dijimos la clase anterior, tema que avanzamos, tema que evaluamos. Así que vamos a empezar la próxima clase haciendo una pequeña evaluación y vamos a empezar a hablar de empresa. Es un tema, vuelvo a reiterar, sencillo, que espero terminarlo el día jueves. Si no tienen preguntas, si no tienen dudas, nos vemos el día jueves. Buenas noches. Y ojalá vengan con ganas de pasar clase y no de charlar. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches.